Hola, buenas tardes. Les saludamos de nueva cuenta aquí en su programa Así Pasó. Está con nosotros Amparo. Hola, Amparo. Hola, ¿cómo estás, Lucía? Un Pues gusto. muy bien, aquí con un invitado especial. Les queremos presentar al doctor Miguel Ángel Grijalva Dávila. Miguel Ángel es doctor en Historia por el Instituto Mora y actualmente es profesor investigador del Departamento de Historia y Antropología, ¿no? Él trabaja muchos temas que tienen que ver con historia oral, historia contemporánea, y nos viene a platicar ahora del cine, de Sonora y de los artistas y Hollywood, ¿no? Esa relación, esos vínculos que pueda haber entre ellos. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Lucía, Amparo, al equipo técnico y a la Cineteca por prestarnos el espacio. Estoy muy contento de estar aquí. Ya quería estar yo en Así Pasó. Excelente, Miguel. Sí, porque en este caso pues nos han prestado esta locación, ¿verdad, Miguel? Sí, De la muy bonito. Cineteca Sonora, la cual está muy linda, ¿no? Es digna de visitarse. Hay una serie de películas que se proyectan y pues queremos platicar, a ver si empezamos, Miguel, por hablar un poco del exilio, ¿no? De los exiliados sonorenses en otros espacios, en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, bueno, yo pues hago el anuncio también, estamos en la Cineteca, hay películas gratuitas, la gente que ven aquí atrás es gente que viene a las películas ahí al fondo, ¿no? Yo pues, a mí me gustaba mucho el estudio de la Revolución Mexicana y aparte yo siempre he tenido una gran afición por el cine. Entonces, cuando empecé a estudiar a los exiliados de la Revolución Mexicana, que también es un tema, creo yo, poco abordado, poco investigado. O sea, se ha investigado mucho. Cuando alguien habla de historia del exilio en México, pues de volada pensamos pues en los españoles, ¿no? Que llegaron de la guerra civil y demás. Casi no ha habido trabajos así de gran profundidad sobre mexicanos exiliados en Estados Unidos de la Revolución Mexicana. Entonces yo empecé, le entré a ese tema y ese era mi objetivo general, ¿no? Ver cuándo se fueron, a dónde se fueron, si pidieron asilo político en Estados Unidos o no, si andaban de ilegales o no, cuándo volvieron, en qué términos, en qué condiciones los dejaron volver. Pero yo ahí en los archivos y revisando me empiezo a encontrar muchas notas, muchos documentos, muchas fotografías de la actividad de estas personas en el exilio, y muchos tenían actividades relacionadas con el cine, el espectáculo, la radio, la música. Y me empezó a llamar la atención. Entonces, mientras seguía haciendo mi artículo sobre el exilio así político, empecé a guardar esas notas y al final terminé con mucha información de cómo estos mexicanos que participaron en la revolución y se tuvieron que exiliar, terminaron trabajando en el show business en Estados Unidos. Bueno, pero cuéntanos la historia por el principio, porque sabemos que aquí Adolfo de la Huerta es un personaje clave en toda esta historia de los exiliados y Hollywood, ¿no? Sí, de la Huerta, pues también, ¿no? Ese es uno de esos personajes que sí se ha estudiado mucho. Todavía hay gente que creo que no ubica que antes de la Revolución Mexicana de la Huerta fue cantante, era cantante, estudió, si mal no recuerdo, algo que le iba a dejar pues, para vivir, que era creo que contabilidad, si mal no recuerdo, y aparte estudió canto, entonces era barítono. Y antes de la revolución, él pues trabajaba ahí en Guaymas, en su natal Guaymas, en trabajos, en una farmacia creo que trabajó, en contabilidad, bueno, y a veces prestaba su voz para eventos artísticos o para tertulias en el viejo Guaymas, ¿no? Lo cual está muy interesante porque parece que incluso él incluso amenizó reuniones de los porfiristas, pues, ¿no? Entonces, él era cantante, era barítono. Yo tuve la oportunidad, siempre platico esto, ¿no? De platicar con Samuel Ocaña García, descansa en paz, que conoció a De la Huerta ya en su última edad, edad avanzada, en los 50, cuando De la Huerta era ya un hombre anciano a punto de morir. Y le pregunté, no pude evitar preguntarle, oiga, pues era cantante de La Huerta, cuando usted lo conoció se le notaba, y me acuerdo que Ocaña me dijo, sí, o sea, ya estaba muy viejito de La Huerta, pero hablaba y tenía un vozarrón, se notaba que había sido cantante. Y me acuerdo que usó esta expresión Ocaña que me gustó mucho, decía, cuando De la Huerta hablaba, temblaban los vidrios así de la sala, ¿no? Del cuarto, de la voz que tenía, ¿no? O sea, tenía un vozarrón. Entonces, él era cantante, entonces, bueno, entonces viene la Revolución Mexicana, le entra con toda la revolución, bueno, viene la vida pública que todos ubicamos, ¿no? Que va a ser ahí líder del grupo sonorense, va a ser líder de la rebelión del Plan de Agua Prieta, dice eso, ¿no? El líder es De la Huerta, y cuando ganemos, De la Huerta va a ser presidente y 6 meses después va a convocar elecciones, ¿no? Y bueno, eventualmente De la Huerta pues se cambia de bando, se pelea con sus coterráneos, se pelea con Obregón, pierde,
y para que no lo agarren y no lo fusilen, bueno, ahí las opciones son: te quedas en México, seguir peleando con riesgo de ser fusilado, encarcelado en el peor de los casos, o escápate, ¿no? Y se escapó. Y toda la historia del escape de la Huerta también parece película, ¿no? Es decir, de la Huerta escapa desde Tabasco, si mal no recuerdo, se va a La Habana, en La Habana intercambia documentos con un compañero de él, entonces le cambia el pasaporte y entra por Nueva York con un nombre falso. Y se va hasta Washington y se entrevista. Hay muchos rumores de que se entrevistó con el presidente de Estados Unidos. Yo creo que no, pero sí se haber hablado con autoridades para pedirles dinero y armas para volver. Y lo batean, ¿no? Le dicen que no. Entonces, bueno, se va a la frontera desde Estados Unidos desde Washington hasta Arizona se fue, fingiendo ser otra persona. Dicen que de hecho incluso usó acento argentino, ¿no? Para que nadie supiera, ahí van unos mexicanos, ¿no? Entonces, la idea de él era entrar otra vez a territorio sonorense, pero bueno, ya no pudo, ¿no? Estaba militarizada la frontera. Obregón y Calles sabían que intentaba ingresar por ahí para sublevar a los yaquis, no pudo, y terminó acá yéndose a vivir a un pueblito. Le dijeron: mira, mejor vete ya a vivir a Los Ángeles, ya retírate. Allá afuerita de Los Ángeles le dijeron: hay un pueblito que se llama Hollywoodland, que es un lugar donde viven muchos artistas. Tú eres cantante, ¿no? Entonces ve ahí y pone una escuela de canto. Entonces va a terminar estableciéndose en Los Ángeles, en la región de Hollywood, y va a poner una escuela de canto, porque también le dijeron, estos 1924, 1925, entonces le dijeron: se acaba, o sea, está cambiando el cine, ¿no? Y se va a crear el cine sonoro, llegó en esa década, pues, ¿no? Entonces todos los artistas, todos los actores tienen que aprender a cantar. Entonces vas a tener mucha clientela, muchos alumnos, entonces va a terminar poniendo ahí pues era su casa, y tenía un estudio en su casa. Y yo creo que más o menos de ahí va a partir mucho del resto de los artistas. Es decir, él como figura pública, que todo el mundo lo ubica, que fue el líder de la revolución, pues llegaban ahí con él otros exiliados a pedirle ayuda, y él los va a empezar a acomodar en trabajos en Hollywood que le daban las personas que trabajaban con él, pues, ¿no? Los artistas a los que él les enseñaba a cantar, les decía: hoy no habrá una chamba ahí para este colega, de lo que sea, utilero, de artista, en fin, de lo que sea. Todo los va a empezar a acomodar por ahí. Sí, entonces fíjate, Adolfo de la Huerta lo ubicamos siempre con de esta figura política, ¿no? Gobernador provisional, ¿no? Líder de la revolución, líder del plan de Agua Prieta, después ya, como comentas, contrario, ¿no? A Obregón, a Calles, y va a generarse este movimiento de la huertista, ¿no? Buscando ser el candidato, ¿no? A la presidencia. Entonces, de la Huerta pues tiene todo este campo histórico que lo conocemos como figura pública, política, pero pues tenemos el otro lado, ¿no? El lado que dices, pues también era cantante, y parte de su trabajo en el exilio pues fue sobrevivir a través del canto, ¿no? Hablas de personas también que estuvieron ahí y que fueron, me imagino, parte de estos de la huertistas exiliados, y llegaban a este espacio nuevo que era el Hollywoodland, ¿no? Que nos comentas que estaban haciendo. ¿Identificas así a ciertos, a lo mejor sonorenses, mexicanos, y qué tipo de trabajo hacían en Hollywood? Si bueno, es que sí. sí, primero, cuando él llega, también, yo lo mencioné, creo, o sea, él está en una actitud de ayudar, ¿no? Se va a volver muy famoso. La actitud de la Huerta y de su familia también, aquí es donde también hay que mencionar a los dos hijos y a la esposa, Clara Oriol, que también va a aparecer mucho en la prensa. Yo me lo encontré mucho en la prensa como una señora que estaba muy metida en el apoyo al migrante y al mexicano que iba llegando y demás. Por ahí también encontré que los vecinos se quejaban, los vecinos ahí de la calle donde vivieron, por ahí debo tener el dato de la dirección exacta donde vivieron, que se quejaban mucho porque dicen que en las mañanas la calle apestaba mucho, decían, ¿no? Que olía mucho, que había unos olores muy fuertes, porque la señora se salía al patio a preparar ollas de menudo, porque sabía que iba a llegar gente mexicana, a lo mejor exiliados, a lo mejor de la revolución, a lo mejor nomás migrantes, ¿no? Que sabían que él les echaba la mano. Entonces ella siempre preparaba menudo en las mañanas, porque llegaba gente con ganas acá después de comerse un taco, ¿no? De comer. Entonces van a ser muy solidarios toda la familia, van a llegar muchos ahí con él. Hay muchos personajes que yo ubico, unos son más célebres que otros, unos son personajes extraños, ¿no? Va a ocurrir ahí también, por ejemplo, la llegada del hijo de Pancho Villa, ¿no? Siempre, o sea, ¿por qué llegó Pancho Villa a la casa de Adolfo de la Huerta en Los Ángeles, armado? Hay notas periodísticas medio extrañas, todavía no sabemos muy bien qué pasó. La teoría más o menos de los periodistas es que el hijo de Pancho Villa, o una de dos, o quería matar a Adolfo de la Huerta o se iba a suicidar,
¿Por qué en la casa de la Huerta? No sé, pero al final parece que de la Huerta como que habla con él y lo saca y lo entrega así como que a la policía y como que se calma todo, ¿no? Entonces llega mucha gente, ¿no? El caso del hijo de Pancho Villa pues no va a tener así más trascendencia, aparte de ese capítulo que sonó mucho en la prensa. Pero bueno, quienes sí llegan y él acomoda. Un caso sí súper raro, voy a ponerlo así, va a ser el de Julián S. González. Julián S. González fue un periodista de Cananea, que vivió en Cananea, que le toca la Revolución Mexicana, va a ser alcalde de Cananea después del triunfo de la Revolución Mexicana, por ahí en el 17, en el 18. Va a ser también uno de los firmantes, va a ser diputado, creo que era diputado cuando firma el plan de Agua Prieta. Y en el 23-24 se une a la rebelión de la Huertista, pierden y se va. Bueno, a él, como era periodista y al parecer era un tipo intelectual con también como muchas, pues no sé, habilidades artísticas, él va a trabajar en estudios de Hollywood y en varios, entre otros en la compañía Metro Goldwyn Mayer, como guionista. Es un caso muy, muy raro. Casi todos tenían chamba de utilero, cargando cosas, saliendo al fondo de la película. Él no, él consiguió trabajo de guionista, entonces él empezó a escribir muchos guiones. Al principio lo que yo encontré de él es que escribió muchas traducciones, porque también esta es una época en la que los estudios producían las películas en varios idiomas. Todavía no existía el subtítulo, entonces la grababan en varios idiomas y había varias modalidades, ¿no? Bueno, ahí está la escena, grabé, saco los artistas en inglés, meto los artistas en español, o al revés, conseguías artistas bilingües, o bueno, en fin. Y entonces él empezó a escribir muchos guiones en español o a hacer muchas traducciones y escribió uno que otro, aunque nunca se los quisieron producir, ¿no? Historias de él originales. Lo que sí nos dejó Julián S. González es unas novelas. Hay una novela que se llama La danzarina del estanque azul, historias de la comunidad latina en Hollywood, en la década, que está basado un poco en su vida ahí, en las fiestas de Hollywood, en qué hacían los hispanos en Hollywood en los 20s. Y él va a volver, ¿no? Es de esos que regresan y ya trae todo este bagaje y empieza a hacer películas en México. O sea, él volvió para meterse lleno a la industria del cine mexicano. Va a escribir y dirigir unas 2, 3 películas. Yo creo que la más famosa es una que se llama El Rayo de Sinaloa. Y bueno, va a morir trágicamente asesinado en un momento, ¿no? Y ahí se va a acabar su carrera, ¿no? Pero bueno, es un caso sí de alguien de Sonora, no recuerdo si era exactamente originario de Cananea o de algún pueblito ahí aledaño, que pues va a vivir de guionista de Hollywood, ¿no? De traductor. Él es uno, ¿no? Otro que es muy célebre, no es sonorense, pero era de la Huertista y es el más famoso, ¿no? Que es Emilio el Indio Fernández. El Indio Fernández termina ya por eso, ¿no? Según la narración de Emilio el Indio Fernández, que también era medio mentiroso, ¿verdad? O exageraba mucho su vida, su autografía es así como, bueno, hay que tomarla con cuidado. Pero él dice, ¿no? Yo fui a la revolución porque me llevó mi tío era de la Huertista, participé en la reunión de la Huertista, perdimos, tuve que cruzar a Estados Unidos, anduve penando por varias ciudades y terminé yendo a Hollywood porque ahí estaba el que era nuestro líder de la Huerta. Y cuando fui, eso dice Emilio, el Indio Fernández, le dijo, oye, hay que preparar el regreso, y hay que preparar un ejército, y que supuestamente la Huerta le dijo que no. No, nosotros estamos aquí, mejor quédate, ponte a trabajar en el cine, porque supuestamente la Huerta le dijo eso, ¿no? El cine es la herramienta del futuro, ¿no? O sea, como que empezó a ver cine de la Huerta ahí en Hollywood, dijo, esta onda en el futuro va a ser muy importante el cine. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacerlo porque un día vamos a poder volver a México y cuando volvamos hay que hacer cine, porque es la herramienta masiva de comunicación que va a haber para el futuro. Entonces, ponte a chambear en esto y le empezó a conseguir trabajos así de utilero, cargando cosas y demás. La trayectoria de Emilio Lino Fernández, pues todos lo ubicamos. Va a empezar así de utilero. No sé si ubican, pero Emilio Lino Fernández bailaba muy bien, pues era bailarín, pues, ¿no? Era muy atlético, ¿no? En su juventud. Y también va a empezar a agarrar trabajos extras en películas así, de que en un baile y ahí al fondo, por ahí anda bailando el Indio Fernández, ¿no? Y ahí va a ir agarrando, sí, trabajitos, ¿no? Y bueno, ahí viene la famosa historia en la cual Dolores del Río, tampoco sonorense, pero sí mexicana en ese momento en Hollywood, estaba asociada ahí con las personas que estaban organizando la primera entrega de los Academy Awards, los Óscares, y estaban buscando un modelo para la estatua. Y supuestamente él le preguntó a ella, oye, ¿no conoces a alguien con espalda grandota, pecho amplio? Dijo, el Indio Fernández, ¿no? Que es muy alto, ¿no? Era muy alto, el indio era descendiente de Kikapús, creo, ¿no? O algo así. Entonces era muy alto, muy grande, y él va a terminar posando para la estatua del premio Oscar, que es la misma hasta la actualidad. Los Academy Awards han cambiado mucho la base de la estatua, pero la estatua sí no la han movido para nada y es la misma con la que para la que posó el indio, ¿no? Entonces, también hay muchas historias sobre eso, ¿no? Que lo hizo porque siempre estuvo enamorado de
¿cómo se llama? Dolores. De Dolores del Río para impresionarla y que no sé qué, y que se sintió muy intimidado cuando llegó y estaba pues el escultor y puros hombres y que le dijeron que se tenía que desnudar, ¿no? Y, pues es que sí. Bueno, y hay varias historias ahí muy curiosas. Pero bueno, todo eso llega a través de la Huerta otra vez, ¿no? Y el hecho de haber sido de la huertista, ¿no? Entonces, esos son dos personajes, creo yo. El indio es el más famoso. Julián S. González creo que es muy excepcional, que fue guionista. Y aparte de eso hay otros, ¿no? O sea, los Topete, que van a llegar un poquito después, que ellos son de la rebelión escobarista, van a trabajar particularmente Ricardo Topete, que era de Álamos. El general Topete termina trabajando de asesor para películas de vaqueros, de extra en películas de vaqueros, que lo llaman mucho para explicarle a la gente cómo montar. Y bueno, son revolucionarios, ellos saben, pues, ¿no? Entonces él entendía lo que es como ir en chinga en el caballo, sacar la pistola, o sea, tienes que hacerlo así con esta mano, ¿no? Y lo van a terminar poniendo de extra. Pero ya hay unas fotos, yo encontré unas fotos de él de extra en una película ambientada en los años en el siglo XVI, creo, no sé, o sea, entonces sale vestido él así como si fuera de Anza, no sé, o sea, con indumentaria de soldado del presidio, ajá, sí. Y nada, ahí viene, ¿no? Pues el general Topete participa en películas como extra y demás. Entonces, bueno, Topete va a ser extra. Aurelio Manrique no es sonorense tampoco, pero llega con Topete y con todos ellos porque pertenece a esa rebelión. Pues se va a dedicar a escribir mucho en periódicos, ¿no? Él es muy intelectual, él se dedica a escribir y, bueno, practica mucho el periodismo ahí en Los Ángeles y un periodismo muy enfocado a lo hispano, ¿no? O sea, él escribe en español y escribe mucho para reivindicar las raíces hispanas de California. Y ahorita les comentaba, pero él escribe mucho eso. ¿De dónde viene la palabra California? ¿De dónde viene la palabra Los Ángeles? Son palabras hispanas, este es un lugar hispano. Entonces, bueno, va a reivindicar mucho eso en sus periódicos, en sus notas, La nota aquí que me gusta mucho es esa, ¿no? Donde él dice, estos son los primeros pobladores de Los Ángeles. Nótese los nombres, son puros nombres hispanos, ¿no? Entonces, entiéndase que Los Ángeles es una ciudad de hispanos, no de anglosajones y demás. Creo que van a ser clave varios de ellos como para no sé si para un germen de la cultura chicana también, pues, ¿no? Porque van a hablar mucho de eso. Y bueno, entre otros, ¿no? Que ahorita me voy a seguir acordando, pues, pero van a llegar muchos y van a estar acomodándose en eso, ¿no? Sí. Extras, asesores, cargando cosas de utileros, muchos chambean de utileros, muchos, y casos excepcionales como el de Julián S. González, el de la Huerta, entre otros. Oye, Miguel, y también, bueno, tenemos estos trabajos que son así como, digamos, pues de producción, ¿verdad? ¿No? Desde coaching y utilería, etcétera. Pero también pues hubo personas que alcanzaron a ser actores y protagónicos. Tenemos el caso de la hermosillense Raquel Torres, por ejemplo, ¿no? Sí, Raquel Torres es pues, originaria de Hermosillo, efectivamente. Va a terminar allá en Los Ángeles. Yo más bien la vinculo yo a ella con una familia que escapa del caos de la revolución, más que el padre, si mal no recuerdo, creo que era alemán. La madre era mexicana y también muy interesante, ¿no? Que ella ella va a participar en películas allá en Hollywood. Creo que la más famosa es una que hizo con los hermanos Marx, la de Sopa de Pato, creo que es la película más famosa en la que ella sale. Y es muy curioso porque ella tenía, su primer apellido es el apellido alemán, pues, ¿no? Y ella se cambia, o sea, su nombre artístico es Raquel Torres, el apellido hispano. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente ella dijo, no, es que yo quiero que se recuerde a mi madre, que había fallecido, pero también quiero reivindicar que soy hispana, ¿no? O sea, decir, llegué aquí, voy a trabajar en Hollywood, que la gente sepa que soy mexicana, que soy hispana. Creo que tiene que ver con un rollo sí, ¿no? De reivindicar la identidad, pero también yo creo que algo que mencionamos ahorita, como que estaba bien visto, estaba medio de moda, muchos hispanos hay, entonces como que también se va a subir ella un poco a esa ola, ¿no? También el apellido paterno no estaba muy glamoroso, no Muy recuerdo cuál era, comercial. pues, pero no muy comercial, pues, pero un apellido alemán, no recuerdo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, y también, no sé, yo una vez leí por ahí, no sé qué tan cierto sea, porque esto va a ser mucho después de la Primera Guerra Mundial, es decir, bueno, no mucho después, no sé, en la década de los 20, pero por ahí en un periódico, ¿no? Lo dudo, pero pues en una de esas que también ella dudó si dejarse el apellido alemán por el antecedente de la Primera Guerra Mundial, entonces quería que mejor la relacionaran con el mundo hispano que con el mundo germánico. Entonces, va a ser muy célebre ella, ¿no? Va a tener grandes papeles con los hermanos Marx, que son muy célebres también. Y bueno, eventualmente se va a retirar ella, ¿no? Del mundo del cinematográfico, se va a casar con un empresario.
Bueno, Miguel, también te queremos preguntar, bueno, nos has platicado, ¿no?, de estas grandes actrices en Hollywood, ¿no? Raquel Torres, para empezar, de Sonora en este contexto, Dolores del Río, ¿no?, muy reconocidas, y pues cómo van a financiar, sobre todo Dolores del Río, movimientos importantes políticos, ¿no? Tienen una presencia artística que a veces, muchas de las veces, también pueden utilizar para financiar o apoyar movimientos políticos, en este caso el del huertismo, ¿no? ¿Es el caso de Dolores del Río? Sí, Dolores del Río pues, fue un personaje, ¿no?, emblemático. Ahí yo hice una investigación sobre un intento de incursión armada desde Los Ángeles hasta Mexicali. Los de la Huertistas plantearon eso, o sea, y compraron armamento, van a comprar alrededor de 350 fusiles, 5 aviones, era una invasión a escala de verdad, ¿no? Y los van a parar ahí en la frontera, va a haber una investigación, los van a detener y los van a enjuiciar y demás. En todo el juicio, yo me aventé todo el expediente así, judicial del juicio y demás, y las investigaciones, solo aparece una mujer a la que en un momento como que se le levantan cargos, y es Dolores del Río. Y dicen, es que sabemos bien, los investigadores estadounidenses dicen que Dolores del Río le dio $20,000 en aquella época, ¿no? También, no es cualquier cosa, ¿no? Digo, o sea, ahorita, ¿no? Pero en aquella época, al general Estrada, que era uno de los huertistas exiliados. Ese dinero salió del bolsillo de ella, lo sabemos, ¿no? Ahora, era bien sabido que ella apoyaba mucho causas políticas, que apoyaba mucho a los migrantes, que apoyaba mucho a los hispanos, y ahí en el expediente de los agentes del FBI, bueno, no se llama FBI, tenía otro nombre, pero era lo que es el FBI después, vienen ahí como que unas sugerencias, ¿no?, que dicen, bueno, aunque parece que ella financió esa incursión armada, nosotros sugerimos a lo mejor no retirarle los cargos porque está medio complicado comprobar que ella supiera que el general Estrada iba a comprar armas y aviones, ¿no? O sea, a lo mejor ella dice, pues me pidió prestado, somos amigos y le presté, ¿no? Otra dice, pues es que Dolores del Río es una personalidad aquí en Hollywood, pues, ¿no? Entonces también podemos meternos en problemas con, pues no sé, con todos los amigos de ella, ¿no? La gente que hace los Oscars, la gente que hace las películas. Y tercero, también dicen algo de género, dicen algo así como, bueno, pues va a ver mal si queremos enjuiciar a una mujer y que no sé qué, ¿no? Todo, bueno, terminan retirando los cargos. Es una de las pocas mujeres, es la única a la que le iban a someter a juicio por ese intento de incursión armada. Aparecen otras mujeres en ese juicio, ¿no? Mujeres que ayudaron ahí en labores así para organizar a los soldados y cosas de esas. Pero bueno, ella va a terminar librándola. Y qué bueno, porque a fin de cuentas los altos mandos de la incursión van a terminar encarcelados. Y aquí es donde vale la pena también citar el caso de José S. Gili, que no era sonorense de nacimiento, creo que Gili nació por allá en Nuevo León. Pero bueno, vivía acá en Sonora, radicado en Sonora, trabajó mucho tiempo con De la Huerta, fue el encargado el vocero del gobierno de De la Huerta, o algo así por el estilo. Termina exiliado por lo mismo y termina ahí involucrado en este levantamiento y termina en la cárcel. José S. Gili, que después va a ser el empresario que pues le va a crear el Imparcial que todos conocemos, ¿verdad? Va a comprar, ¿no?, el Imparcial. Sí, o sea, lo va a comprar y lo va a volver ese medio tan conocido en el siglo XX y demás. Pues estuvo encarcelado ya como 8 meses, que era una penitenciaria por allá en el estado de Washington, ¿no? Junto con Enrique Estrada y otros 4 o 5 que planearon eso, de la huertistas todos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí estuvo y la libró, creo que Dolores del Río, de que la vincularan ahí. Pues muy interesante, Miguel, toda esta trayectoria. Y pues algo que yo te quisiera preguntar, esta experiencia, digamos, de mexicanos en Hollywood, ¿qué tanto influyó para el cine mexicano? Va a influir mucho porque, como ya mencioné, el caso del Indio, el caso de Julián S. González, el caso de todos los que trabajan en eso, bueno, se acaba el veto que les ponen, ¿no? Va a venir la gran amnistía en la cual le perdonan sus delitos de motín y asonada a todos, ¿no? Y se acabó ya, borrón y cuenta nueva, por allá en 1938 va a ser esto. Entonces van a volver muchos van a quedar, pero muchos vuelven, y vuelven, como mencioné ahorita, o sea, los que trabajaron haciendo cine allá vuelven y quieren hacer cine aquí, ¿no? Y otra vez, el caso más emblemático es el Indio Fernández, que va a ser gran director y sus películas son de las más icónicas del cine mexicano. El caso de Julián S. González, que parecía que iba para allá también, ¿no? Pero bueno, terminó asesinado muy a la Revolución Mexicana, también se me hace, ¿no? A Julián S. González lo asesina un militar que pensaba que Julián C. González, director de una película que iba a hacer,
estaba teniendo amoríos con la actriz que era la esposa del militar. Oh. Cierto o falso, no sé, pero lo mató por la espalda, ¿no? Llegando a su casa. Y eso dijo el militar, sí, es que él estaba teniendo amoríos. Entonces, como ellos, o sea, como el Indio, como Julián S. González, todos los demás que vuelven, o muchos que vuelven, pues ya traen esa viada. Yo vi cómo se hacían las películas allá, pues, ¿no? Y bueno, son cosas que aprendieron y que siguen practicando acá. Sí hay, creo, muy notorio eso. Bueno, y el otro caso, no es exiliada, no era sonorense tampoco, pues, pero o sea, Dolores del Río, ¿no? Dolores del Río llegó al estrellato ya y luego va a venir a México y va a producir muchas películas y va a ser parte también de la famosa época del cine dorado mexicano, la época de oro, ¿no? Entonces, sí hay una, creo, hay una escuelita, vamos a ponerlo así, de gente que trabaja en cine en California y luego viene e inyecta ese impulso que se le da Traen su acá en experiencia Sonora, su aquí. experiencia y pues ganas de hacer y dedicarse a eso, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, pues es interesante observar pues todas las personalidades en general de las que estás platicando, en el caso, y relacionarlo, ¿no? El caso de Adolfo de la Huerta con los de la Huertistas y pues este movimiento de solidaridad entre ellos, en donde se van a dar trabajo, ¿no? Entre ellos, en donde les van a enseñar canto, ¿no? En el caso de Adolfo de la Huerta, va a enseñar canto también para pues poder subsistir en Estados Unidos y también pues el regreso, ¿no? De Adolfo de la Huerta se ha platicado por acá que es el compositor de una canción muy querida por los sonorenses. Sí, Sonora sí. Querida, te El queremos himno- preguntar qué opinas de El eso. himno no oficial del estado de Sonora, Sonora Querida, ¿no? No hay una canción más sonorense. Creo que no. La Yaquecita, a lo La mejor. quesita podría ser. Pero Sonora Sí. Querida se oye más como himno acá, no sé, suena más hasta Sí, claro. institucional, no sé. Ajá. Sí, hay un debate, ¿no? Hay un debate ahí como todavía no aclarado. Aquí es la invitación a quien nos esté viendo, estudiantes de historia, veo al Germán por ahí, de que Investiguen. indaguen y que nos saquen y por fin resuelvan si es cierto La o no incógnita. que Adolfo de la Huerta compuso Sonora Querida. Hay un debate, yo soy de los que creo que sí, pero realmente no tenemos la prueba todavía, así, las pruebas definitorias, así que no cabe duda. Pero ¿cuáles son los indicios? Pero yo le he puesto mucho, un poco por la letra. Bueno, primero, si uno revisa Sonora Querida, se va a dar cuenta que es una canción que se trata pues de alguien añorando su tierra, Su ¿no? tierra, claro. De hecho Sí, dice, está ¿no? fuera, ¿no? Ojalá te vuelva a ver, si te vuelvo a ver, dice, ¿no? Entonces sí suena Fijo mi anhelo por volverte a ver. suena algo así como a alguien lejos que extraña mucho y que a lo mejor no vuelve, Y ¿no? alguien Entonces, que conoce, ¿no? La exiliado, Sierra del ¿no? Bacatete, Y ¿no? al- Todos esos la espacios Sierra donde del Adolfo de la Bacatete, Huerta estaba bastante alrededor vinculado de ahí. Guaymas, Así es. por ahí dice algo así, hay una parte también que dice como en el 14 cuando yo me manifesté o algo así. Bueno, todo se relaciona ahí con actividades de él políticas. Sí, Pues, ¿no? claro. Entonces, y bueno, siendo músico y demás, pues sí, esos son los indicios, ¿no? Es algo que todavía no tenemos así. De hecho, hay varias cosas que Pero no sí era están, compositor. que no están. Sí compuso, sí. Sí compuso hizo canciones, composiciones, sí, aunque sí. era más, se conoció más por su trabajo en la técnica del canto. Ajá, ¿no? como Eso sí, intérprete. estudió mucho. Ujú. No, pero estudió formas de canto y creó, dicen, por ahí también yo me encontré en la prensa, ¿no? Que él creó métodos para hacer que el canto mejorara, distintos, y que rescató unos que eran del siglo no sé qué. Por ahí encontré que supuestamente lo invitaron a una reunión en Milán, Ya. unos cantantes de ópera, para hablar con él sobre la manera en la cual él hacía que las voces fueran lo que él quisiera, ¿no? Que si alguien llegaba, tú, ¿qué quieres ser? ¿Bajo, barítono, soprano? Eso Ya, vamos a ya, hacer. ya. Nunca he encontrado tampoco la prueba de si visitó Milano, ¿no? Yo creo que no, pues porque él estaba en calidad como de exiliado, yo creo que no le convenía andar saliendo de Estados Unidos y vete a saber. Pero de que sí hay pruebas de que lo invitaron, o sea, eso ya dice mucho, creo. O sea, que de Milán te inviten, Claro, los de sí, la sí. ópera que quieren Sí, hablar sí, contigo. Todo, bueno, en fin, no está, todavía no sabemos a ciencia cierta, necesitamos indagar más. Yo creo que todo apunta a que sí fue el autor, pero bueno, es algo muy sugerente, ¿no? Lo sugiere la letra y la situación en la cual él estaba. Ok. Oye, Miguel, y hablando al principio tú nos comentabas, ahorita detrás de cámaras y ahorita también dentro de esta entrevista, que pues los 20 fue significativo para la comunidad hispana dentro de Hollywood, o que se iba a Hollywood, se exiliaba, o que ya vivía ahí, como el caso de Dolores del Río, Raquel Torres, ¿no? Y estas actrices. Pero también acá vivimos actualmente en un momento donde
se busca pues contrarrestar el discurso, ¿no? De Trump a través de reivindicar a los americanos, ¿no? En general, y lo acabamos de ver en el Super Bowl un poco, esta manifestación de lo americano, el total de América, ¿no? Contabilizar, pero también lo latino, la música, las formas físicamente, ¿no? ¿Puedes tú tratar de hacer como una analogía entre lo que pasa ahorita con esta reivindicación, hablando así como el contexto social y político, de lo que pasaba en los 20? ¿Podemos también así relacionarlo como esta relación interesante que existe entre el cine de oro mexicano y Hollywood? Sí y los inicios podemos, de Hollywood? más que hacer una analogía, lo que podemos hacer es entender la historia de los 20 para derrumbar totalmente los discursos estos actuales acá de nacionalismos exacerbados y de Así xenofobia. Si uno se pone a revisar, yo entendí mucho Hollywood en los 20 cuando hice este trabajo. O sea, había cosas que no entendía y que ahora tengo muy claras y que tumban mucho esa visión súper nacionalista estadounidense. Por ejemplo, como decía Manrique, Aurelio Manrique, entre otros, Los Ángeles, Hollywood, de los 20 es un lugar de migrantes. O sea, está lleno de gente de otros lugares. Hay muchos mexicanos, hay muchos de otras partes, hay peruanos, hay muchos rusos, ¿no? A mí me da mucho la atención porque los rusos que están ahí son rusos exiliados de la Revolución Rusa, ¿no? Y también chambean ahí en el cine con los mexicanos exiliados de la Revolución Mexicana. Hay muchos polacos, hay muchos. Entonces, es una gran variedad de personas de todas partes y son los que van a hacer Los Ángeles, Hollywood y van a trabajar y demás, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que es una sociedad fundada por gente de todos lados, ¿no? No es como que el cine se entiende también así, es decir, yo descubrí eso. En esa época se producen películas en varios idiomas. ¿Por qué? Porque el público habla varios idiomas. Entonces pasaba eso y ahí también me tuve que poner a leer mucho sobre cómo hacían películas en los 20 y estaban estas maneras, ¿no? De bueno, pongo el set, grabo en inglés, saco los actores, grabo en español, saco los actores o consigo actores bilingües, trilingües o bueno, no sé, pero tengo que sacar la película. Yo descubrí eso porque me empecé a dar cuenta de que había películas que era el mismo nombre pero en distinto idioma o distinto año, una que en el 25 y en el 26, así, porque es la misma, ¿no? Y luego ya descubrí que los actores son otros. Entonces ya me enteré de esto, pues de que hay tanta gente de todo el mundo que tengo que producir la película en 3, 4 idiomas, en español, en polaco, en ruso y en francés, algo así eran creo que los principales, ¿no? Y ahí viene lo otro, ¿no? El cine mudo. No sé, a lo mejor no se ubican. Bueno, Chaplin, que es la primera gran estrella del cine y demás, siempre se opuso a la entrada del sonido a las películas, ¿no? Entre otras cosas se opuso porque decía, es que el cine es un lenguaje universal, por eso la gente va y lo ve aquí en todos lados. ¿Por qué? Porque en todos lados vive gente de todas partes. O sea, el Chaplin era inglés, creo, de nacimiento, pero él decía, es que la gente, si mañana las películas son en inglés, va a ir bien poquita gente al cine. ¿Por qué? Pues ¿a dónde van a ir los mexicanos, los polacos que no hablan o casi no lo hablan? O sea, el hecho de que esté en inglés o de que sea mudo lo vuelve universal. ¿Y por qué? Pues el público es universal. Entonces, llevarlo al idioma inglés va a significar pues pues no decía no democratización del cine, pero sí decía algo así como que se va a volver para la gente que habla inglés, pues, ¿no? Y Estados Unidos es una ciudad de migrantes, es un país de migrantes, decía él. Entonces, uno ve todo eso y ahora escucha cosas así raras como eso, ¿no? Como, esto es de Estados Unidos y aquí nomás hablamos inglés. Pues no es cierto, y nunca ha sido así, ¿no? Ni en los 20 ni en los 30, ¿no? Uno se pone a estudiar y se pone a entender la historia de verdad de Los Ángeles y de California y seguramente de muchos lugares de Estados Unidos. Pues va a haber eso, que hay una gran diversidad. Y bueno, en ese contexto yo comentaba, ¿no? Lo que hizo el actor John Leguizamo hace unos 3, 4 ediciones de la entrega de los Óscares, que justo dijo eso, no se les olvide que cuando levantan el Óscar hoy están levantando un mexicano, ¿no? O sea, esta es la figura de un mexicano que fue modelo, el Indio Fernández, del Óscar acá, ¿no? Entonces, desde que existen los premios Óscares está la presencia hispana, o sea, el Óscar es un mexicano. Pues sí, no, definitivamente la impronta que han dejado pues mexicanos y latinos en general en el cine, pues se nota bastante. No sé, Miguel, si quisieras agregar alguna otra cuestión. Pues nada, que yo creo que
que queda mucho por descubrir de este tema, ¿no? O sea, realmente yo espero algún día seguir investigando, espero un día que gente tome estas líneas de investigación, se dé la vuelta. Yo tuve la oportunidad de ir a archivos en Estados Unidos, pero a los archivos nacionales que están en Washington y siempre me quedé con la espinita de darme la vuelta por los archivos en Los Ángeles y demás, pero bueno, vamos a encontrar muchas cosas ahí sobre eso, ¿no? Sobre la presencia hispana, sobre la migración, sobre cómo han aportado los hispanos y seguramente otras naciones a la formación de la cultura estadounidense y particularmente, creo yo, ¿no?, a la cultura chicana, ¿no? Y creo que se necesita mucho ahorita, precisamente por el contexto político en el que vivimos, recordar y no olvidar que pues, Estados Unidos es una nación hecha por migrantes, ¿no? Sí. Bueno, pues te agradecemos, Miguel. Podemos quedarnos aquí horas y horas platicando sobre, sobre el cine, sobre la vinculación con México, ¿no? Sobre lo que hemos cultivado, ¿no? Otras naciones y México integrada también en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a dejarlo para un segundo capítulo seguramente. Les agradecemos mucho a todos ustedes, a HMO Producciones, con Francisco Cons, con Ramón, a Germán, que anda por aquí también, a Hugo, que anda por las redes, a Georgina y pues a Freddy Cabral, ¿no? que fue el que nos prestó este espacio, ¿verdad?, de la Cineteca Sonora para poder tener este programa. Y pues les invitamos a que nos dejen sus comentarios, por favor, a que compartan, se suscriban si les gusta el programa y sobre todo que nos pongan en los comentarios qué tema quisieran ustedes que platicáramos en el programa. Sí, hay que suscribirse. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Así Pasó. Así pasó. Adiós. Bye.